queridos hermanos, queridas hermanas, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Está haciendo un poquito de frío, pero bien hemos venido a alabar al Señor, a glorificar su santo nombre. Y hoy nos toca el tiempo de la palabra de Dios. Vamos a nuestras Biblias sin más preámbulos, en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hemos titulado a esta enseñanza Cristo a la diestra de Dios. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y los que no trajeron Biblia, pues tienen ahí en las pantallas para que nos sigan en esta enseñanza. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor amado, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son para siempre, Padre. No somos nada, Señor, sin que tus misericordias se hagan efectiva en cada uno de nosotros. Padre, en esta tarde y noche, Señor, te pongo a todos los miembros de esta iglesia, Señor, en especial a los que no vinieron, Señor. Cuídales, Señor, guíales sus pasos, Padre. Ayúdales a entender, Señor, que en ti está el descanso y la verdadera felicidad. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora enséñanos, Padre, lo que tienes para hoy, Señor, a cada uno de nosotros, para que nos vayamos, Señor, con ese alimento que nos sustente esta semana de trabajo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, tomen asiento. Jesucristo, habiendo cumplido su deber aquí en la tierra y siendo devuelto prácticamente, podríamos decir, a su Padre Celestial, había terminado ya su ministerio aquí en la tierra y ahora está en un lugar de honor y de descanso. Un asiento preparado para él en la casa de Dios, mano derecha. Eso lo hace honorable y a todos sus enemigos como estrado debajo de sus pies, que lo hace fácil, queridos hermanos. Si usted se pone a meditar un poco, usted verá que el estado y la condición de Jesucristo cambiaron en pocos días. Aquí gimió, aquí lloró, trabajó, sudó sangre y no encontró descanso en este mundo, pero cuando llega al cielo, allí entra en reposo, queridos hermanos. Se sienta para siempre en lo más alto del trono, más fácil, preparado por el Padre, queridos hermanos, para Él, cuando hizo su trabajo, cuando tuvo la satisfacción del deber cumplido, queridos hermanos. ¿Cuán es necesario para el cristiano cumplir con los mandatos y objetivos que el Señor pone
los ojos de Dios. Entonces, queridos hermanos, se sienta el Señor para siempre en lo más alto y lo más sublime preparado por el Padre para Él cuando Él hizo su trabajo, cuando Él solo hubo purificado nuestros pecados, se sentó, queridos hermanos, ahí culminó su deber, su anhelo, su amor, podríamos decir, su amor infinito por las almas. El alcance de esta epístola, queridos hermanos, en Hebreos, es demostrar que Cristo, en la plenitud de todos los tipos, Él es las ceremonias legales y cualquier luz que brillaba para el mundo a través de ellos, pero no era más que la luz del lucero del día, a la luz del sol, queridos hermanos. Él era la lumbrera legítima para cada uno de nosotros. En este capítulo se describe a Cristo y particularmente en el tercer versículo, como lo acabamos de leer, se lo describe de tres maneras. Primero, por la gloria y la dignidad esenciales y primitivas es el brillo de la gloria de su Padre en esplendor, asimismo de gloria. Y el mismo refulgimiento, esa brillantez que tenía el Señor de ese Hijo de gloria, la razón primaria de ese apelativo es con respecto a su eterna e inefable generación, como un cuento, como una fábula para nosotros los cristianos, queridos hermanos. Luz de luz se le dice al Señor, como la expresa el credo nicenino o el credo niceno, con un rayo de luz procedente del sol. Y la secundaria razón de ello es el respeto de los hombres, porque mirad cómo el sol nos comunica su luz e influencia y sus rayos que se proyectan. Así Dios comunica la bondad desde su interior, que es la esencia del amor. Su bondad se manifiesta a nosotros por Cristo, queridos hermanos, el puente de la salvación hacia nosotros por medio del Hijo del Padre al hombre, queridos hermanos. Ya que la ley no pudo hacer nada, queridos hermanos, Él es nuestro intercesor por excelencia. Asimismo, si Él es la imagen expresa o el carácter de su persona, no como una imagen impresa en un sello, sino Él mismo siendo el sello supremo a través del Espíritu Santo, dándonos a los hijos ese nombre que ha sido dado a todos los hombres, de ser cristianos por su nombre que ha sido dado en la tierra para que todas rodillas se incline delante de su presencia, queridos hermanos. En segundo lugar, se le describe por su obra que realizó aquí en la tierra en su estado humillado, queridos hermanos, y fue una gloria, y su obra fue una gloria, podríamos decir una obra gloriosa, y la realizó con su sola mano, cuando Él por sí mismo purgó nuestros pecados, queridos hermanos. Una obra que los ángeles del cielo podrían haberlo hecho, pero no lo hicieron, queridos hermanos. Pero Cristo lo hizo. Cristo limpió nuestros pecados. En tercer lugar, y como último lugar, se lo describe por su gloria, la cual, como recompensa de la obra en la tierra,
tierra, ahora disfruta aquí en el cielo. Cuando tuvo por sí mismo purgar nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, dice en nuestro texto base. Es decir, el Señor lo vistió con la mayor dignidad y poder y honor más elevados que el cielo mismo podía permitirse a una especie en el cosmos, queridos hermanos, para poder extender la magnitud de la belleza que Él estaba haciendo y había acariciado por su obra, queridos hermanos. Es decir, con la mayor dignidad, poder y honor más elevados que el cielo mismo podía permitirse. Por tanto, esta frase de sentado a la diestra de la majestad en las alturas, esta verdad es transformadora y glorioso, queridos hermanos. Esteban apenas vislumbró a Cristo a la diestra de su Padre y lo hizo que su rostro brillara como si hubiera sido el rostro de un ángel, queridos hermanos. Ahí podemos ver la magnitud de lo que estaba pasando Cristo al estar sentado a la diestra del Dios Padre, queridos hermanos. En Hechos capítulo 7, versículo 56, dijo: he aquí, dijo Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso su rostro brilla como si hubiese sido el rostro de un ángel. Imagínese él solo viendo esa magnitud de Cristo en ese lugar celestial, junto a su Padre. Él se transformó su rostro como un ángel, queridos hermanos. ¿Cómo será estar alrededor suyo, alabando su nombre, glorificando su nombre, queridos hermanos? Este su alto avance fue predicho por medio, prometido antes que se emprendiera esta obra. La obra de la redención en Salmos 110, capítulo 1. Mire, todo esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se da cuenta, querido hermano? Y estas promesas fue cumplida puntualmente a Cristo después de su resurrección y ascensión al cielo, en su suprema exaltación al Padre nuestro y Señor Jesucristo, muy por encima de todos los seres creados en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra, queridos hermanos. En Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 22, aquí si nosotros leemos estos tres versículos que no tengo aquí, pero vamos a Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, vamos a leerlos en grosso modo: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, dice en el 21, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, es eterno, queridos hermanos. Y el 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, queridos hermanos. Aquí, queridos hermanos, abriremos una cosa, la parte doctrinal, a saber qué se entiende por la diestra de Dios. Cuando titulamos esta enseñanza Cristo a la diestra del Padre, lo que
que implica que Cristo esté sentado allí con sus enemigos por estrado, queridos hermanos. Primero, ¿qué debemos entender aquí por la diestra de Dios? Es bastante obvio que la expresión no es propia, sino figurativa, podríamos decir, o prestada. Dios no tiene mano, ni derecha ni izquierda, pero es una expresión condescendiente de la que Dios se rebaja al entendimiento de la criatura. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza espiritual no puede entender cómo es el Señor, su extraña obra de nuestro Padre Celestial. Y por Él quiere hacernos entender el honor, el poder y la cercanía. Queridos hermanos, primero la mano derecha es la mano del honor. Usted ha oído, queridos hermanos, cuando usted presenta a su hijo o a su hija y se encuentra con alguien conocido y le dice, ¿cómo está la niña? Y el padre orgulloso le dice, es mi mano derecha. Eso quiere decir que él confía en él, que él ha puesto los ojos en ella, porque esa persona, ese hijo, ha sido muy buen hijo con el padre. Entonces el padre orgulloso le dice al amigo, es mi mano derecha. Y así en similitud de cosas podríamos extendernos en ejemplos, queridos hermanos, según nuestra vida diaria. Pero aquí, en lo espiritual, ¿qué es la mano derecha, queridos hermanos? Es hacernos entender el honor y el poder y la cercanía de arriba, donde colocamos a aquellos a quienes estimamos y honramos mucho. Entonces dice, les voy a poner un ejemplo bíblico de esto. Entonces Salomón colocó a su madre a su asiento a la derecha. ¿Y en dónde lo vemos esto, queridos hermanos? En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, que le había pedido ciertas cosas. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Era su madre, se inclinó el rey a ella. Mire cómo era el corazón de este varón. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Se da cuenta, o sea, es un lugar de honor. Así, en la señal de honor, Dios pone a Cristo a su diestra, que por ello en el texto se llama la mano derecha de su majestad, queridos hermanos. Dios ha expresado allí más favor, deleite y honor a Jesucristo que nunca a cualquier otra criatura, como ya lo hemos dicho, queridos hermanos, y es necesario hacer hincapié en esto, porque se les hace una pregunta y está en la Biblia, queridos hermanos. ¿A cuál de los ángeles dijo en algún momento, siéntate a mi diestra? En Hebreos se hace la misma pregunta en el Hebreos 1, versículo 13. Pues, dice la palabra, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mire, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Santo Dios, gloria al Santísimo y a nuestro Padre Celestial, los llamó de esa manera. En segundo lugar, la mano derecha es la mano de poder. La mano la llamamos de hierro, la mano que trabaja. La diestra también se llama, y la puesta de Cristo allí importa su exaltación a la más alta autoridad y a la mayoría de dominio supremo, queridos hermanos. No es que Dios, y que quede bien claro esto, no
más evidente que está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Mire 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, para que se entienda esto claramente y bíblicamente como está en las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, es inmutable, queridos hermanos. Pero sentarse como rey entronizado a la diestra de Dios, ¿importa poder? Sí, el poder más soberano y supremo, y por eso él mismo, Cristo, llama a la mano derecha a la que está sentado, queridos hermanos. En Mateo 26, 64 dice, Mateo 26, versículo 64 dice: de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder, dice. O sea que la diestra de nuestro Padre es poder, y poder supremo, queridos hermanos. En tercer lugar, y como significa honor y poder, así también la cercanía en lugar, como solemos decir, al codo, y así se aplica a Cristo, queridos hermanos. En Salmo 110:5, miremos lo que dice el Salmo 110:5: el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su ira. ¿Se da cuenta? El Señor, que está muy cerca, presente contigo, Él someterá a tus enemigos. Esto entonces es lo que debemos entender por la diestra de Dios: honor, poder y cercanía, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros, teniendo ese concepto, confiemos en nuestro Padre Celestial, que el Padre que está sentado a la derecha del Padre, nosotros también podemos llegar a tener ese honor, poder y cercanía de estar junto al Señor de los cielos, queridos hermanos. En segundo lugar, veamos a continuación lo que implica la palabra de Cristo: sentado a la diestra de Dios, con sus enemigos por estrado de sus pies, como vimos en nuestro texto base en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y así consideramos atentamente, encontramos que implica e importa diversas cosas grandes y pesadas en él. Como primero implica el perfeccionamiento y consumación de la obra de Cristo, por el que vino al mundo, queridos hermanos. Una vez finalizado su trabajo, luego se sentó y descansó de aquellos trabajos. En Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 12, vamos a ver, dice: cada sacerdote está diariamente ministrando. Escuche bien, hermano, esto es importante. Cada sacerdote se está refiriendo a los levitas. Está diariamente ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero este hombre, Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. O sea que consumó la obra de quitar los pecados con un solo sacrificio, y al cumplir su deber se sentó a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y no quedó como los levitas, parado y limpiando los pecados
aquí le asigna una doble diferencia entre Cristo y el sacerdocio levita, queridos hermanos. Ellos permanecen. ¿Cuál es la postura de los sirvientes? Estar parados, seguir trabajando, pero del amo y Señor se sienta, que es la postura del Señor, queridos hermanos. Se mantiene de pie, como les dije, los sacerdotes se mantienen de pie haciendo su trabajo, porque sus sacrificios no pueden quitar el pecado. Pero Él lo hizo, su trabajo plenamente y con una sola ofrenda, y después de eso se sienta y descansa para siempre en el cielo, queridos hermanos. Así Cristo, mientras aquí en la tierra, ungido con el Espíritu Santo y sabiduría, anduvo haciendo el bien, todos lo sabemos, el testimonio está ahí escrito en las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 10, versículo 38, vamos a leer este versículo. Dice en Hechos 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque su Padre estaba con él, queridos hermanos. Y habiendo cesado de sus obras, finalmente entró en su reposo. En Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es el templo celestial, queridos hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis 11, versículo 19. Apocalipsis 11, versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? En tercer lugar, sentado a la diestra de Dios, nota la altura y contenido y la satisfacción de Dios Padre en él por su obra, por lo que hizo. Podríamos decir el orgullo que usted tiene por un hijo tiene un motivo para que usted siente ese orgullo. A sí mismo el Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, tuvo un orgullo de su hijo por algo que hizo. Su obra, su satisfacción, su contenido. Entonces el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Las palabras son traídas como las palabras del Padre dando la bienvenida a Cristo al cielo y, por así decirlo, felicitándolo por la feliz realización de su trabajo más difícil. Y es como si tuviera hijo y le dice, hijo mío, sé qué hará contigo hoy, no sé qué haré contigo hoy. Y termina diciendo, siéntate a mi derecha, descansa junto a mí. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Has terminado una gran obra y en todas sus partes te comportaste como un servidor capaz y fiel para mí. Y él se habría preguntado, ¿qué honores te concederé? Y pensó tal vez, la más alta gloria en el cielo no es demasiado alta para ti. Ven, siéntate a mi diestra, le dijo el Padre a Dios. O que bien está complacido con Cristo y con lo que ha hecho,
se deleitaba muchísimo en contemplarlo aquí en su trabajo en la tierra. Y por su voz, desde la excelente gloria, se lo dijo cuando habló desde el cielo. Usted tal vez habrá escuchado en algún momento, en alguna prédica, a él diciéndole: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Santo es el Señor. Y el mismo apóstol Juan nos lo dice en Juan 17:10, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, porque era una obra que el corazón de Dios había sido fijado. Desde la eternidad sentía un infinito en ello. Él no quiso irse por otro camino. Cuando Pedro le dijo: no vayas, te van a matar, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque él no estaba viendo las cosas espirituales, queridos hermanos. Él tenía que obedecer el mandato supremo de su Padre. ¿Para qué? Para sentarse a la diestra del Padre después de haber cumplido su deber. En cuarto lugar, Cristo está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Observa el avance de la naturaleza humana de Cristo al más alto nivel de honor, incluso ser el objeto de adoración. No solo con sentarse Jesucristo a la diestra del Padre, sino que incluso ser objeto de adoración de ángeles y hombres, queridos hermanos. Porque es propiamente su naturaleza humana la que es objeto de este honor y avance, siendo adelantado a la diestra de la majestad. Se convierte en objeto de culto y adoración. No simplemente es de carne y hueso, sino personalmente unido a la segunda persona e intronizado en la gloria suprema del cielo, queridos hermanos. Tenemos que entender esto. ¿A quién estamos adorando? Aquí está el ministerio de que la carne y la sangre siempre sean elevadas al más alto trono de majestad. Y una vez instalados allí en esa gloria, ahora podemos dirigir nuestra adoración a Él como Dios hombre también, queridos hermanos. Y para este fin, su humanidad estaba tan avanzada que podría ser adorado y adorado por todos, queridos hermanos. ¿Acaso tú no adoras a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo? Tú, siendo cristiano, ¿no vas a inclinarte bajo su nombre? Yo sé que tú lo haces. El Padre ha confiado todo, el juicio al Hijo, para que todos los hombres oren al Hijo. Y allí le entregó la dispensación y la economía del reino, queridos hermanos. Puso en su mano el terrible cetro de su gobierno, porque recuerde, Él vendrá ya no en un burino, sino con espada, queridos hermanos. Así lo interpreta y lo entiende el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Dice: debe reinar hasta haber puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y con este propósito, el mismo apóstol adapta, si no explica, las palabras del salmista: lo hiciste un poco inferior a los ángeles, dijo el hermano Pablo, es decir, respecto a su estado iluminado en la tierra. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Lo coronaste de gloria, como lo dice en Hebreos 2,
versículos 7 y 8, dice: lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas las sujetaste bajo los pies. Él ha superado el reino espiritual, la iglesia, Señor absoluto allí, porque Él es absoluto en la iglesia, queridos hermanos. En Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice: Él también es Señor del reino provisional en el mundo entero. Miremos el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, mire lo que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se da cuenta? Y de ahí habla la gran comisión. Él ha superado el reino espiritual, la iglesia, el Señor absoluto allí. Y también es el Señor provisional de este mundo entero. En Salmos 110:2, Salmos capítulo 110:2, dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y este reino providencial, queridos hermanos, estando subordinado a su reino espiritual, Él ordena y lo gobierna. Esto para provecho y beneficio de Él como para la iglesia, queridos hermanos, el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, como ya nos habíamos leído, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Y en quinto lugar, sentarse a la diestra de Dios con sus enemigos, como taburete, podríamos decir, donde iba a poner sus pies, implica que Cristo sería o será un vencedor sobre todos sus enemigos. Tener sus enemigos bajo sus pies, podríamos decir, es una conquista perfecta y completa victoria, como cuando Josué ordenó que pongan los pies sobre el cuello de los reyes. En Josué capítulo 10, versículo 24, vamos a ver lo que él hizo. Así lo hizo el Señor. Mire, Josué dice: y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Así el Señor es que ha completado su victoria. Ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él, dice el apóstol, pero vemos a Jesús coronado en gloria y de honra, y es suficiente para mostrar el poder a sus enemigos. Ahora está quebrantada toda esta situación, queridos hermanos. Ya no hay más poder del enemigo que quiera enseñorearse de nosotros, la iglesia, queridos hermanos. Y aunque hacen algunos oposición, todavía no sirve para nada, porque Él está infinitamente por encima de ellos, que deben caer ante Él. Debemos entender que Cristo, Él está a la diestra de Dios, y todo el poder de Dios está dispuesto a herir a sus enemigos, como es en Salmo 110:5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y sexto lugar, el hecho de que Cristo esté sentado en el cielo nos enseña el gran y maravilloso cambio que se produce en el estado y la condición de Cristo. Desde su ascensión al cielo,
y con Él, que es muy diferente, queridos hermanos. Ahora que los días de su humillación en la tierra, el tiempo de su ministerio, qué maravilloso cambio que fue hecho, queridos hermanos. El cielo hizo sobre Él. Nació, póngase a analizar esto, Él nació en un establo, pero ahora reina en un palacio real, hermanos. Entonces tenía un pesebre como cuna, pero ahora se siente en una silla de un estado supremo, junto a su Padre, a la diestra del Padre. Entonces los bueyes y los asnos eran sus compañeros. Ahora miles de santos y 10,000 ángeles ministran alrededor de su trono, queridos hermanos. Entonces con desprecio lo llamaron hijo del carpintero. Ahora obtiene un nombre más excelente que el de los ángeles. Luego fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, que el Señor lo reprenda. Ahora se proclama delante de Él, queridos hermanos, que todos los ángeles de Dios adorarlo. Entonces no tenía un lugar, ¿se acuerda? No tenía un lugar donde recostar su cabeza. Ahora es exaltado para ser heredero de todas las cosas. En su estado de humillación soportó la contradicción de los pecadores, y su estado de exaltación es adornado y admirado por los santos ángeles. Entonces, como vemos en Isaías, no tenía forma ni hermosura, y cuando lo vimos no había belleza, porque deberíamos desearlo, pero ahora su belleza es infinita. Su rostro emitirá rayos tan gloriosos que deslumbran los ojos de todos los habitantes celestiales que le rodean. Oh, qué cambio es este, queridos hermanos, si ustedes pueden analizar. Aquí sudó, como les dije, pero ahí estaba sentado. Aquí gime, pero allí triunfa. Aquí yace en el suelo y aquí está sentado en el trono de gloria. Cuando vino al cielo, su padre hizo como si hablara así: mi querido hijo, qué duro trabajo has tenido, qué mundo de aflicción has atravesado en la fuerza de tu amor. A mí y a los míos y a mis elegidos han tenido hambre, sed y tristeza, azotado, crucificado y vituperado. Ah, qué maltrato has tenido en ese mundo ingrato, pudo haber pensado su Padre Celestial. No he tenido un día de descanso para estar cómodo desde que saliste de mí. Pero ahora tus días de sufrimiento están cumplidos. Ahora ha llegado tu descanso para siempre. Desde ahora en adelante siéntate a mi derecha. Desde ahora en adelante no gemirás, no llorarás ni sangrarás, mas siéntate a mi derecha, lo dirá. Y en séptimo y último lugar, el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios implica el avance de los creyentes al más alto honor. Para esta sesión de Cristo los respeta y allí se sienta como nuestro representante, en cuyo sentido estamos hechos para sentarnos con Él en lugares celestiales, como habla el apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuán seguros podemos estar que ya poseemos el reino? Significando en nuestra cabeza Cristo,
está en toda mi esperanza, y todo lo que yo veo que es por fe nos va a llevar a ese camino glorioso. Confianza es decir que tenemos una porción de esa carne y sangre de Cristo que es tan exaltada, y por tanto donde Él reina, nosotros reinaremos, queridos hermanos. Donde nuestra carne es glorificada, seremos glorificados. Seguramente es motivo de gran gozo creer que Cristo es nuestra cabeza. Nuestra carne y sangre están en toda esta gloria a la diestra del Padre. Así hemos abierto, queridos hermanos, el sentido de la importancia en esta enseñanza, que Cristo está sentado a la derecha del Padre, a la diestra de Dios. Qué honor entonces está reservado en el cielo para los que son fieles a Cristo. Ahora en la tierra, Cristo, no se olvide, queridos hermanos, oró por cada uno de nosotros y su oración fue escuchada. Miren Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Esa oración nos hace herederos de su reino y su gloria, para que estemos con Él, para contemplar la gloria que Dios le ha dado, y que nuestro corazón pueda concebir esa felicidad de tal espectáculo, y así podamos haber entendido lo que es estar sentado a la diestra del Dios Padre. Recuerden Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre, te damos gracias, Señor. Nos has explicado, Señor, tu poder, tu gracia, tu misericordia, Señor. Señor amado, lo único que nos queda por pedirte: ten piedad de nosotros, apiádate de nosotros. Tu piedad, Padre, no se quite de cada uno de nosotros, Señor. Más bien ayúdanos a caminar, Señor, por esas veredas, Padre, que muchas veces no caminamos conforme a tu voluntad. Nos desviamos sin darnos cuenta. O quizás, Padre, lo hacemos con dolo, Señor. Padre, ayúdanos, guíanos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.